práctica no vas a hacer así, ¿ah? Ya. 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 El regionalismo. Cuando hablamos del regionalismo, vamos a hablar de las diferentes, como te había mencionado, diferentes formas de demostración cultural, no solamente referida a la parte andina, amazónica, sino también referida a la parte costeña, ¿ya? ¿Dónde inicia? ¿Dónde surge? A ver, atento porque después hay una práctica, chiquita pero práctica, ¿ya? El regionalismo es llamado también criollismo peruano, ¿listo? Entonces, si en el examen yo te pongo el regionalismo o te pongo el criollismo peruano, es una característica del criollismo peruano, es lo mismo como si estuviese hablando del regionalismo, ¿listo? Muy bien. El regionalismo o criollismo peruano se desarrolla durante el siglo XX, es decir, finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, ¿ya? En cuanto al contexto histórico, fue una época de lucha, de cambio de pensamiento. Las personas buscaron nuevas formas, buscaron nuevas formas al momento de poder analizar, de poder pensar, ¿ya? Se trabajó el modernismo. ¿Por qué? Porque justo salíamos de una guerra relacionada con el realismo. Entonces, al salir del realismo, pues lo contrario, o después del realismo, viene a estancarse o a sentarse el modernismo. Y posteriormente vendría el regionalismo o criollismo peruano. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Listo. Es una época en la que muchos autores nacen en nuestra patria, ¿ya? Esta la vamos a relacionar de manera estíptica. ¿Alguien me puede decir qué significa estíptica? ¿Nadie? ¿Me puede repetir? Aquí estamos. Durante esta época, ¿ya? Del regionalismo, en la que es una época en la que muchos autores nacen en nuestra patria y las reacciones o las reaccionamos de manera estíptica. La pregunta es, ¿qué significa estíptica? ¿Sabes qué es estíptica? Ya. Cuando hablamos de estíptica... ¿Externa local? Ya, cuando hablamos de estíptica estamos hablando de la parte de una variedad de algo mismo. De parte de la avaricia, 10 y 26. ¿26 empieza? Sí. ¿Y por qué 26? No sé, así he puesto, revisa acá. Fíjate, ya. Cuando hablamos de la parte estíptica, estamos hablando de la parte de la avaricia que ocurre durante el regionalismo. ¿Listo? A ver, ¿puedes observar esta imagen? Porque surge en relación a esta imagen. Dime, ¿quién conoce? ¿Cómo se llama este lugar? Centro de Lima. Ah, ya sé que es el centro de Lima, pero ¿cómo se llama particularmente? Palacio de Gobierno. No, mira bien, mira bien. Sí reconozco, viste, no sé cómo se llama. ¿Abancay? Centro de Lima. Girón de la Unión, Miss. Girón de la Unión, muy bien. Girón de la Unión. Girón de la Unión. ¿Qué crees que pasó ahí? Porque mira, estamos hablando del criollismo y algo tiene que ver la cultura limeña. ¿Qué crees que pasó en Girón de la Unión?
Estuvieron los incas. ¿Estuvieron los incas? Hubo una guerra. No. Cuando relacionamos, Nada. Ahí estuvieron señores de ahí que se disfrazan. cuando hablamos del regionalismo, aquí está 10 y 20, de repente no tiene el wifi eso. Cuando hablamos del regionalismo, perdón, cuando queremos relacionar, ¿Mm? Ya, conéctalo. Ya, pero ¿dónde va a estar? Ahí en su lugar. Toma. Ya que se equivoque en esa, pues. Recálcale que no diga. Ya, chicos, disculpen. Justo mi horario su horario se cruza con el de mi hija y tengo que dejarla conectada. Ya, te decía, cuando hablamos relacionando la imagen de Girón de la Unión, se decía anteriormente que el Perú era Lima. ¿Por qué? Porque era algo centralizado. No se hablaba mucho de las provincias. Atento porque después hay preguntas, ¿ya? Se hablaba Ya, de Miss. se hablaba de un Perú y que este Perú estaba centrado en Lima, ¿ya? Y que esta Lima era básicamente Girón de la Unión. ¿Por qué Girón de la Unión? Porque Girón de la Unión era el lugar más visitado, más turístico, más representativo de la Lima de aquel entonces. Era la más colonial. ¿Listo? Entonces, por eso es que se le relaciona con Girón de la Unión. Ahora, mira esa relación que hacen. Perú es Lima, es decir, está centralizado. Lima es Girón de la Unión, ¿ya? Y Girón de la Unión es el Palais Concert. ¿Qué es un Palais Concert? ¿Alguien sabe? Un palacio. Ya, pues, Palacio de Gobierno. no es de gobierno. Seguramente cuando has ido al centro de Lima has visto esta imagen, esta esquina. Sí. Esta es la entrada para Girón de la Unión. No, perdón, esta es la salida de Girón de la Unión y hay una esquina y justo en esta esquina venden café, hay cine, hay algunos bares, está en la misma esquina. Si te ubicas, ¿no? Y de aquí salen algunos carros para bici. ¿Has visto? ¿Recuerdas esta imagen? Sí, recuerdo. Más o menos. Yo pasé por ahí. Ya, escucha. Mira, no, Miss. Imagen a tus padres, uy, ellos te van a contar historias. ¿Y sabes qué es lo que se desarrolla en este lugar que es tradicional, que es parte de... Que se apure porque ya es la hora, por favor. Ya. Ahí estuvo Pizarro. Escúchame. En este lugar que se llama Palais Concert, ¿ya? Que es un lugar célebre, en la que, como te menciono, pues se consumía café, habían establecimientos de cine, bar, que estaban ubicados justamente así, como tú lo ves, en una esquina de Girón de la Unión. Y de Ya me recuerdo. ¿Ya? Ahí es donde ¿cómo se llama? Ahí venían los escritores. Exactamente. Los escritores venían. Ah, verdad. Estaba en un- Ahí cuando nos dejó la tarea, ahí decía que ahí venía sí, venía el... punto de encuentro de los Mariano Melgar. Sí, el Palacio. tales como Abraham Valdelomar, César Vallejo, entre otros. Todos se reunían ahí, ya sea para tomarse un cafecito, ya sea para asistir al bar, porque tú sabes que los poetas
llevaban una vida bohemia. ¿Tú sabes qué es una vida bohemia? Sécate. ¿Sabes? Por favor, lávate la cara. ¿Sabes qué es una vida bohemia? Una vida difícil. No, una vida bohemia es aquella vida que está dedicada al alcohol, alcohol, alcohol y más alcohol. Pero no de cerveza, sino de vino. Y es que los autores, para poder para poder realizar sus creaciones, necesitaban pues un poquito. Esteban, por favor, atiende la clase. Para poder concentrarse y poder realizar sus obras, poder inspirarse, necesitaban consumir no droga, sino de repente algunos un cafecito bien cargadito, otros un poquito de vino y otro vino y otro vino, y entre tanto vino venía la inspiración. O sea, de vino en vino, vino la inspiración. Entonces a ellos se les llamaba los poetas bohemios. ¿Por qué bohemios? Porque escribían, pero también consumían alcohol. ¿Listo? Entonces, esta esquina que está justo en la avenida Emancipación con Girón de la Unión es muy, muy, muy tradicional. ¿Por qué? Porque era un punto de encuentro de todos los autores o autores tradicionales de aquel entonces. ¿Y cómo se le llamó a ese lugar? El Palais Concert. Ahora, cuando hablemos del regionalismo, vamos a hablar de muchísimos autores, pero el que más resalta, el autor más importante del regionalismo o el criollismo va a ser el autor Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar Pinto. Van a ser las 9:30, Kemi. Abraham Valdelomar Pinto. ¿Ya? Conocido bajo el seudónimo de, tiene dos seudónimos, el Conde de Lemos o el padre del cuento peruano. Entonces, si en tu examen te preguntan, ¿quién es el padre del cuento peruano? ¿Cuál va a ser tu respuesta? José Abraham Valdelomar Pinto. Ya, Abraham Valdelomar Pinto. Y si te pregunto, ¿quién es conocido bajo el seudónimo del Conde de Lemos? Abraham Valdelomar Pinto. En cualquiera de los casos, las respuestas pueden ser iguales, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Ahora sí, seguimos. Una vez ya haber hablado del autor, vamos a movernos para aquí. Ya. Este autor, ¿qué es lo que hace? ¿Qué de interesante hace el autor? Veamos. El autor se interesa por el hombre y su lucha para prevalecer la naturaleza. Es decir, va a haber una lucha constante para poder prevalecer la naturaleza. Aristocracia. Su micrófono está silenciado. Apagado. Hola, Miguel. No sé, se sucede varias veces. Quizá lo hizo a propósito. Sí. Espero. Sí, no te preocupes. Se interesa por el hombre y la lucha para prevalecer la naturaleza. Se da la lucha contra la aristocracia. ¿Qué era la aristocracia? Era un tipo de gobierno, ¿no es cierto? Era como un... a ver, tú, porque hemos nosotros llamado esa palabra, la hemos trabajado en razonamiento verbal. ¿Qué es la aristocracia? ¿Recuerdas? ¿Tan rápido? Es una sociedad. Es un tipo de gobierno, pero ¿qué tipo? Ya, bueno, cuando hablamos de la aristocracia, para que no se nos pase la hora, estamos hablando de un tipo de gobierno que era Es formado por los nobles heredados. Es decir, ¿Una clase social? que tienen la clase de los nobles. claro, muy bien. Los gobernantes
de los antepasados heredaban a sus hijos y de ellos a sus hijos y luego a sus nietos y así sucesivamente. Entonces, solamente la parte de la nobleza llegaba al poder y nunca los que pues no eran parte de la nobleza, ¿no? Que en el Perú aún existía ese tipo de gobierno que era la aristocracia. Listo. Ahora vamos a pasar. Características. ¿Qué estilo tenía? A ver, dime. ¿Qué entiendes por verosímil? ¿Qué entiendes por verosímil? Velocidad. Algo verdadero. Tengo que entrar a esto de acá. Dice algo que es de verdad. Es algo que es creíble. Algo o sea, que es de verdad, verdadero. algo Sí, que más. es creíble. Yo lo dije. Yo lo dije con mis palabras. Estamos hablando justamente de algo comprobable, de algo que... Se me olvida el viejo de los japoneses. Ay, no. Hacer la cabra. Con tu celular no se puede. Sí se puede. Sino que tú no me has dicho que tienen que bajarse eso también. Sí se puede. Toma, aquí entra acá, Ya listo. Características. A ver. Cuando hablamos de las características, en la parte de regionalismo busca producir textos verosímil. ¿Qué quiere decir? Textos que sean comprobables, textos que sean reales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora. Ya, muy bien. ¿Qué más? Aquí buscamos un cambio y ese cambio se da con varios personajes, es decir, en el regionalismo vamos a buscar muchísimos cambios, pero antes de mencionar a los personajes, vamos a buscar qué tipo de estilo es el que se buscaba en el regionalismo. Se buscaba un estilo de inclinación sobre lo autóctono. Como te mencioné, Valdelomar quería reivindicarse y quería buscar rescatar de alguna manera la parte de la naturaleza. Entonces, cuando hablamos de algo autóctono, es algo perteneciente a tu país, algo que te pertenece a ti, ¿ya? El lenguaje de las obras estaba escrito en lenguaje sencillo, tenía un tono nostálgico, tierno e íntimo, con notoria presencia autobiográfica. ¿Listo? No, porque el micrófono está apagado. Ah, ya, tráeme el celular. Ternura hogareña y melancólica. Cultivo del lenguaje. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, se escucha. Sí. Hogareña y melancólica. Ya, no, es que estaba probando la cámara de mi hijita. Cultivo del lenguaje elegante. Mira, no solamente era sencillo, sino también se estaba cultivando poco a poco ya el lenguaje elegante. Y se hablaba mucho de un narrador omnisciente. Esto también lo hemos trabajado. ¿Qué es un narrador omnisciente? Seguramente lo recuerdas. Esteban debe recordar. ¿Qué es un narrador omnisciente? Vamos a ir 1, 2 y 3, la primera parte. ¿Qué? El 1, 2 y 3 dice que vamos a avanzar. ¿Qué fue? 1, 2 y 3. Esteban. Miss, ¿yo puedo responder? A ver. No. ¿Que conoce toda la historia? Ay, no me acuerdo. No sería Que el que siente conoce todo, Miss. todo. Ah, lo Yo creo que Todos es el los que siente jóvenes, todo. ¿ves? ha buscado por Google, Miss. Gente, chicos, es aquel que conoce No, toda pues, la historia, sabe todo lo que va a pasar y lo que no va a pasar también. ¿Listo?
Entonces, ese es un narrador omnisciente que va a escribir y que él mismo sabe cómo se va a desarrollar el desenlace, va a saber en qué escenario y todo ello. Ahora, en cuanto a los exponentes o representantes, tenemos a Federico More con su obra Prosa de la Luna y el Mar. Tenemos a Alberto Hidalgo, Hombres y Bestias, con su obra Hombres y Bestias. Tenemos a José Carlos Mariátegui con su obra Los 7 ensayos. También tenemos a Jorge Icaza, que no lo he colocado, pero para, a ver, para que puedas repasar para el día de tu examen, lo vamos a agregar, ¿ya? Tenemos, a ver, tenemos a Jorge Icaza, tenemos también a Rómulo Gallegos, que vamos a hablar también un poquito de él. Tenemos a Ricardo Giraldes. ¿Listo? Y tenemos a José Eustacio Rivera. Ay, un ratito. José Eustacio Rivera. Listo. Muy bien. Giraldes. Listo. Muy bien. Esos son los representantes. Tú te tienes que parar detrás de ella. Muy bien. Cuando hablamos de Rómulo Gallegos, vamos a hablar o vamos a mencionar de que él nace en Paracas, Venezuela. Rómulo Gallegos, que es uno de los autores representantes, aparte de Abraham Valdelomar, del regionalismo. Él nace en Caracas. Una pregunta, ¿dónde nace Abraham Valdelomar? ¿Sabes? En Lima. Lima. ¿Y dónde? ¿Qué hora? Lima. ¿Qué hora? nació? ¿Hora? ¿Cómo ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Dónde? Búscalo en Google, Miguel. De Él repente te digan a qué hora nació. Yo le preguntaba qué hora. Escucha, él vivió en Pisco. Muy bien. Seguimos entonces con Rómulo Gallegos. ¿Ya? Lo vamos a resaltar aquí para que... Listo. Ay, mejor otro. Listo. Ya. Cuando hablamos de Rómulo Gallegos, bueno, él nace en Caracas, Venezuela, en 1884. Se dedica desde muy joven a la política e influyó en el pensamiento filosófico de su país. Fue muy influyente. Fue ministro de Educación. A la caída del gobierno de Vicente Gómez se exilió en España y también fue presidente de la República en su país en 1947. Muere el 5 de abril en 1669. Al igual que Valdelomar, Gallegos también presenta al narrador omnisciente. ¿Qué habíamos dicho que era el narrador omnisciente? El que siente todo mismo. Excepto, El que sabe todo. Que sabe. Ovni es sobre todo todo. sobre aquella historia. Ya, él también va a querer a la naturaleza. En sus personajes de la obra va a utilizar a la naturaleza y va a describir a la naturaleza, la pampa, la montaña, el llano y todo ello. ¿Listo? Y en sus obras va a hablar del indio, del llanero, del montañés. Es decir, hablamos de un regionalismo porque aparte de preocuparnos de la cultura o de los escenarios que se desarrollaron en Lima, también vamos a hablar de aquellos escenarios que se desarrollaron en provincia, sobre todo la exaltación del indio, del llanero. ¿Ya? En cuanto a sus obras de Rómulo Gallegos, tenemos El último solar, La trepadora, que es la lucha entre el poder, la obra cumbre Doña Bárbara, que inicialmente se llamó La Coronela, pero fue una obra traducida. A ver, te cuento rapidito, ¿ya?
Doña Bárbara, que es de género narrativo, es de especie de novela. A ver, no sé si lo he colocado aquí. A ver, espérame un ratito. Ah, ya, no lo he colocado. Acá está Abraham Valdemar. Ya, escúchame primero. Escúchame y luego te explico esto, ¿ya? Doña Bárbara es de género narrativo. Anótalo ahí en una hojita, por favor. De especie novela regionalista. Tema, la lucha entre la civilización. Y bueno, trata de que Santos Luzardo, un personaje, decide regresar a Altamira para hacerse cargo personalmente de sus tierras, pero encuentra que el administrador encargado, Balbino Palva, estaba de amores con doña Bárbara, ¿ya? Enemigo de Luzardo y de los barqueros. Doña Bárbara, junto con Guillermo Danguer, que es otro personaje, quieren arrebatar a Lorenzo Barquero y a Santos Luzardo sus tierras, quieren quitarlas. Doña Bárbara era un ser así, un poquito mala, ¿ya? Santos ayuda a Lorenzo y a su hija Marisela, quienes al encontraban en la miseria a Lorenzo, pretenden salvarlo del alcoholismo y a Marisela la transforma en una joven educada. Doña Bárbara pretende arrebatar las tierras, es decir, ¿quién es Marisela? Es hija de doña Bárbara. ¿Qué hace doña Bárbara? Utiliza a su hija para conseguir un buen marido para su hija, claro, y quitarle todas sus tierras. Pero una vez que su hija lo trae, doña Bárbara termina seduciéndolo, ¿ya? Para hacer que este sujeto se enamore no de la hija, sino de la mamá, y la mamá se encargue de quitarle todo. Doña Bárbara pretende arrebatar las tierras seduciendo a Santos, pero en ese intento él se enamora, en ese momento ella se enamora de él, es decir, doña Bárbara, que de nadie se había enamorado, por primera vez se enamora de alguien. Santos ya no está prendado de la joven Marisela, es decir, ya no está enamorado de Marisela, ahora está enamorado de doña Bárbara. Doña Bárbara, en un arrebato de cólera, mandó a matar al padre de Marisela. ¿Para qué? Para que se pueda casar pues con este joven, ¿no? También quiere que muera Santos, pero este hábilmente se salva matando a Melquiades, que es el guardaespaldas de doña Bárbara. Finalmente, Santos confiesa su amor a Marisela y doña Bárbara, al ver la felicidad de su hija, es decir, Santos estaba confundido en que si amaba o no, pero sentía cierta atracción por doña Bárbara porque ella lo estaba seduciendo. Pero después se da cuenta que en realidad amaba a Marisela. Y como Marisela es hija de doña Bárbara y como la veía feliz, bueno, esta vez ya no decidió reconquistarlo ni quitarle los bienes porque finalmente iría en contra de su propia hija, ¿verdad? Entonces, en vez de matarla o matarlo a él, decide entregarle toda la fortuna que le había quitado y ella decide desaparecer. ¿Por qué? Porque se sintió utilizada. De eso básicamente trata doña Bárbara, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de Valdelomar, hablemos de que se trata de un ser prolítico. ¿Quién me dice que es prolítico? ¿Quién me dice que es prolítico? ¿Alguien sabe qué es prolítico? Prolítico, Mises. ¿Qué es? A ver, dime. Espera, Miss. Repite por favor la palabra. ¿Es algo que puede reproducirse? Ah, ya, prolítico.
no. Prolífico. Prolífico. Algo que se puede producir. Cuando hablamos de un prolítico, hablamos Sí. de alguien que tiene una amplia producción. Es decir, como menciona aquí, mira, es un prolítico porque a sus 25 años ya era director del diario oficial El Peruano. Lo que pasa con Valdelomar es que él tiene cierta inclinación decide incursionar en la política y decide luchar y apoyar a Billinghurst, que es el que está acá, ¿ya? Salió a la calle por la democracia de aquel entonces a luchar, así como los mítines políticos que hacen en la actualidad, ¿ya? Y a sus 25 años, como él ayudó a Billinghurst lo hace director del diario El Peruano, pero no lo hace solamente porque lo ayudó políticamente, sino porque era un hombre muy sabio, ¿ya? Llevó una vida bohemia, claro, como te dije, todos los autores para poder crear sus obras bebían vino. Llevó, sí, Valdelomar una vida bohemia y más adelante escribió el prólogo de su magnífica obra que seguramente la sabes, que es El Caballero Carmelo. ¿No es cierto? Entonces, dentro de las obras de Valdelomar tenemos lírica, cuentos, teatro, novela y ensayos. En la lírica tenemos a Tristitia, tenemos a El hermano ausente en la cena pascual, tenemos La danza de las horas, los cuentos yanquis, He vivido mi alma. En los cuentos tenemos El caballero Carmelo, Los hijos del sol, cuentos yanquis también, cuentos chinos. En el teatro tenemos a Verdolagia, La Mascala. En la novela se encuentra La ciudad de los tísicos, La ciudad muerta, Hierba Santa, y en sus ensayos tenemos a Belmonte el trágico y La psicología del gallinazo. Entonces, importante, ¿ya? Tienes que a explicarme, en tu examen puede venir, yo no sé, puede venir esta imagen y te puede decir qué lugar es y por qué se relaciona con el regionalismo. ¿Tú sabes por qué se relaciona? Ah, ya, se relaciona, ¿por qué? Porque fue la parte más coloquial, más transitada de aquella Lima. Y porque justo al terminar de allí, ¿qué lugar queda? El Palace Concert, que es donde se reunían los antiguos autores, ¿verdad? ¿Y quién es el máximo representante? Es Abraham Valdelomar. Pero hay otro representante también, que es Rómulo Gallegos, que puedes volver a escuchar el video, y puedes recordar. Apenas termine de cargar el video, lo subo a la plataforma. Y va a haber una pequeña práctica. ¿Estamos de acuerdo? Es una práctica de 10 preguntitas para que puedas ¿Es tarea? hacer el tema. Sí, es tarea. ¿Listo, chicos? ¿Para cuándo, Miss? Para el día domingo, ¿te parece?